Vamos al libro de Deuteronomio, hermanos. Vamos a meditar esta mañana en este pasaje de la Biblia. Y es el libro de Moisés en el Deuteronomio capítulo 31. Es uno de los 5 libros que escribió Moisés. Como ustedes saben y como hemos aprendido, el Deuteronomio es la repetición de la ley. Es un libro que se escribió para una nueva generación. Había una generación que se quedó en el desierto y este libro de Deuteronomio específicamente es para los que iban a cruzar la tierra prometida. Así que le invito a buscar Deuteronomio capítulo 31 y vamos a meditar esta mañana en este pasaje y ojalá que el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de aquí. Déjeme decirle que cada vez que leemos la Biblia, el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y también quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Así que vamos a buscar aquí en el capítulo 31. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Lo voy a leer y ustedes van a seguirme con la vista. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hermanos, este pasaje nos lleva a un título. Y específicamente estas son las últimas palabras de Moisés. ¿Sí? Moisés está dando instrucciones a un pueblo que en unos días cruzará el Jordán y conquistará la tierra prometida. Así que el título Cruza el Jordán, no estás solo, pero no actúes solo. Esto es muy importante, hermanos. Israel iba a cruzar el Jordán, pero tenía que hacerlo como Dios le había dicho que lo hiciera. No tenían que cruzarlo solo porque quisieran y cuando ellos quisieran. Ellos cruzarían el Jordán cuando el Señor se los dijera y lo iban a hacer como el Señor se los dijera. Y esto es muy importante porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden. Es un Dios que nos dice cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas, hermanos. Y eso es algo muy maravilloso. Así que este pasaje que acabamos de leer, como los anteriores, el 31 y luego el 32 y los posteriores, forman parte del discurso de la despedida de Moisés. Son sus últimas palabras. Pero no solo esto, hermanos. Estos pasajes, como todo el libro de Deuteronomio, serían para Israel un recordatorio de la ley que anteriormente le había dado a sus padres. Específicamente a estas personas a quienes Moisés se dirige, hermanos, son una nueva generación. Son muchachos nuevos. Son de 40 y más, son jovencitos. ¿Sí? Así que el papá de ellos habían quedado en el desierto. No iban a cruzar porque estaban muertos. ¿Sí? Así que aquí hay una nueva generación. Así que el libro de Deuteronomio, la ley, es escrita específicamente para ellos que van a cruzar. Son las instrucciones para lo que ellos tenían que hacer en la tierra prometida y cómo debían de hacerlo. Así que sin embargo, hermanos, esta misma generación, hablando de sus papás, que ellos debían haber cruzado el Jordán, pero no lo hicieron porque quedaron muertos en el desierto. Ahora, en vez de ellos, hay una nueva generación.
Y hermanos, cuando Moisés está hablando, esta nueva generación está escuchando atenta las palabras de Moisés. Moisés ya tiene 120 años. Es un hombre ya anciano. Dice la Biblia que todavía era vigoroso, era fuerte. Dice que todavía veía bien, sus ojos no quedó ciego, ni tampoco. Entonces era un hombre fuerte. Pero imagínense esta generación escuchando atenta las palabras de Moisés. Es una nueva generación que ha crecido en el desierto y que va camino a la conquista de la tierra prometida. Aunque en este caso también es una generación que no tiene experiencia en las luchas ni en las guerras. Así que van a cruzar el Jordán, van a conquistar la tierra prometida, pero no tienen experiencia de guerra. Así que por eso las palabras de Moisés son de aliento, de ánimo. Crucen el Jordán. No están solos, ahí está Dios con ustedes, pero no hagan las cosas como ustedes quieran. Háganlo como Dios quiere. ¿Sí? Esto es algo precioso, hermanos. Así que en este pasaje, en el versículo 1, tenemos la orden del Señor a Moisés. Dios es específico. Dice el versículo 2, y dice Moisés, y les dijo este día a la multitud. Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. O sea, Dios me ha dicho que no puedo hacer ya nada más. O sea, hasta aquí. Además de esto, dice, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. ¿Sabe cuántas veces Moisés se imaginó pasar el Jordán? ¿Sabe cuántas veces Moisés se imaginó tener la tierra prometida, estar en la tierra prometida, pisar esa tierra prometida que Dios le había prometido a sus padres? ¿Sabe, hermano? Es algo triste, pero el Señor ya lo definió así. El Señor ya lo dijo, es una orden para Moisés, no pasarás este Jordán. Más adelante dice la Biblia que el Señor le permite a Moisés contemplar la tierra. Pero otra vez el Señor le dice, pero tú no pasarás este Jordán. Así que Moisés, yo me imagino que en este momento cuando él se está despidiendo, no es una despedida triste, es una despedida donde él quiere transmitirle a la nueva generación el deseo que él tenía, las ansias que él tenía por esa tierra que esa generación conquistaría. Y esto es algo precioso, hermano, porque algunas cosas nosotros no las podemos lograr, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes, ustedes jóvenes que están aquí, lo van a poder lograr. Pero es nuestro deber como personas adultas, mayores, que el Señor nos ha permitido poder tener experiencia, poder compartirlo con ustedes y animarles. Así que cuando un hermano maduro espiritualmente le anima a hacer las cosas, joven, hágalo, porque ese es lo que debemos de hacer. Y yo me imagino a Moisés de esa manera, hermanos. No son palabras tristes, son palabras de ánimo para esa generación que debe cruzar el Jordán, pero no lo debe hacer solo, ni tampoco debe actuar solo. Esto es muy importante, hermanos, porque como hemos dicho, nuestro Dios es un Dios de orden y actúa en su tiempo. Aun cuando Cristo nace, dice la Biblia que era el tiempo determinado para que el Señor Jesús viniera a este mundo. No fue simplemente por pura ocurrencia o que simplemente fue algo así. No, Dios lo estableció. Dios estableció el día y quién iba a tener ese bebé en su vientre. El Dios encarnado, Cristo nuestro Señor. Entonces en el versículo 1, versículo 2, la orden es, no pasarás este Jordán. Luego en el versículo 3, el Señor les dice también, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti. O sea, en el versículo 3, Moisés dice, yo no voy a pasar con ustedes, pero Dios va a pasar con ustedes. Él pasa delante de ti, de manera personal se lo dice a Israel. Y luego en el versículo 4, allí mismo en el versículo 3 dice que Josué será el que pasará delante de ellos. Así que no pasarán como huerfanitos. Dios proveyó otra persona para que los guiara. Y no es cualquier persona, es Josué. Josué ha estado al lado de Moisés durante muchos años y ha aprendido de Moisés. Y sobre todo, Josué es un hombre que le teme al Señor. Así que Israel no estaba solo. Esa generación cuyos papás habían quedado en el desierto, ahora tenían que cruzar ese Jordán, pero no lo harían solo. Dios había establecido a una persona que los guiara y sobre todo Dios iba a estar con ellos. Es algo maravilloso. Él pasa delante de ti. Mire, hermanos, fíjense lo que el Señor va a hacer. El Señor no solo da la orden, el Señor especifica qué es lo que el Señor va a hacer. Aprenda esto, el Señor no solo
no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y aún el Señor describe lo que Él va a hacer. En el versículo 3 dice, Él pasa delante de ti, hablando Moisés de Dios. Él destruirá a estas naciones delante de ti. Luego dice, y las heredarás. Y luego versículo 4, y hará Jehová. ¿Ven? Es Dios quien va haciendo, es Dios quien va obrando, es Dios quien va a destruir. Es Dios que pasa delante de ti, es Dios quien va a destruir. Tú las heredarás, Él pasa delante de ti. Él hará con ellos como hizo con Sehón, con Og, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo todo lo que os he mandado. Versículo 4, versículo 5. ¿Quién va a hacer todas estas cosas? Dios. ¿Yes? Dios no solo va a pasar delante de ti, Dios especifica lo que Él va a hacer. Hermanos, Moisés está transmitiendo el conocimiento de Dios hacia esta nueva generación. No solo debemos saber lo que Dios puede hacer con nosotros, sino saber lo que Dios hace en nosotros específicamente, hermanos. Por eso muchas veces debemos esforzarnos a leer nuestra Biblia, no sé, inscribirnos como en fundamentos también que nos ayuda a conocer más nuestra doctrina, a conocer más a nuestro Señor. Porque, hermanos, muchas veces desconocemos lo que el Señor hace. ¿Eres salvo? Sí. ¿Y cómo fuiste salvo? No, pues es que y a veces ni siquiera la salvación podemos explicar. ¿Cómo recibimos a Cristo? Nos es difícil. Pero, hermanos, debemos conocer por qué eres salvo. Porque Cristo vino a este mundo, se encarnó, pagó en la cruz del Calvario y por su sangre yo soy salvo. Y luego el Evangelio me muestra que Cristo lo hizo y debo creer. Entonces, hermano, uno va explicando lo que hizo el Señor en tu vida. O cuando alguien te pregunta, ¿por qué eres diferente a como eras antes? Pues es que el Señor ha obrado en mi vida de esta manera. Dios transforma mi vida, transforma mi corazón. Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que cambia. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás comunicando el Evangelio, el testimonio tuyo. Estás diciendo las maravillas que Dios hizo contigo o lo maravilloso que es tu Dios. Hermano, se ha puesto a pensar lo maravilloso que es nuestro Dios. Si nosotros especificáramos paso a paso, uno a uno, lo que ha hecho con nosotros, hermano, haríamos una lista, pero enorme, y quizás no terminaríamos. Porque si uno se pone a examinar eso, hermano, ¿qué no le tendrías que agradecer al Señor? ¿Qué no le tendrías que agradecer al Señor, hermano? Aún en las cosas más pequeñas hay mucho que agradecerle al Señor. Y hará con ellos, y los entregará Jehová delante de ti, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Dios mismo a través de su palabra se ha encargado de describir lo que hará, cómo lo hará, cuándo lo hará y con quién lo hará. Josué va a ir delante de ti. Yo estoy con Josué, le dijo el Señor a Josué. Moisés le dijo, Josué, tú llevarás a esta generación, a este pueblo, cruzarás el Jordán, vas a estar con ellos, pero Dios estará contigo. Y luego Dios también se encarga de decirle a Josué, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Dios no solo nos dice lo que Él es, sino lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo vamos a aprender por medio de su palabra. ¿Cómo lo aprendemos? Por medio de su palabra. Ahora, Josué sería el que introduciría a esta tierra, a este pueblo, y ya vimos, no lo hará solo, estamos explicando el pasaje. La tierra prometida era un espacio físico también, donde Dios desde un principio le dijo a Abraham, cuando llama a Abraham, Dios no solo le permite le dice que va a tener hijos, una generación, un pueblo iba a salir de él, ¿sí? Sino también le dice que Dios le va a dar una tierra a ese pueblo, ¿sí? Así que la tierra prometida es una tierra prometida que Dios, en primer lugar, se la prometió a Abraham, luego a Isaac, lo confirmó con Isaac, luego lo sigue confirmando con Jacob, y después los patriarcas van cada generación le recuerda a sus hijos que Dios ha prometido esa tierra. Sí, es una tierra que ha sido prometida, es una promesa de Dios de que se los va a dar, que iba a ser de ellos. Así que esta tierra prometida, hermanos, y a las personas a quien Moisés se dirige en este capítulo, sí, sus papás han muerto en el desierto. Ahí quedaron.
Sus padres de esta generación, sus tumbas están ahora en el desierto. Padres que murieron sin disfrutar de esta tierra. Tierra que en palabras de Dios, tierra que fluye leche y miel. Tierra prometida a Abraham, Isaac y a Jacob. Los patriarcas tenían presente esta promesa y Dios de manera personal se encarga de recordárselo a Josué. La conquista de Canaán, la tierra prometida, a las órdenes de Josué, culminó de manera completa y exitosa la promesa de Dios hecha a Abraham. No solo le dijo que iba a ser un pueblo grande, sino que le iba a dar una tierra. Así que cuando Josué conquista la tierra prometida, Dios ha cumplido su palabra con ellos. Pasaron años, sí. Dios no lo cumplió de la noche a la mañana. Pero una cosa nos enseña esto, hermanos, de que Dios siempre cumple. De que Dios siempre va a cumplir. De que la palabra de Dios allí va, allí está, pero y el Señor la va a cumplir tarde o temprano. A su tiempo. ¿Sí? Allí está la prueba de que Dios siempre cumple. Aquella generación sacada de Egipto con mano poderosa. ¿Se acuerdan cuando salen de Egipto y luego llegan al Mar Rojo y luego está el mar y ellos no saben qué hacer? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, toca las aguas y las aguas se abren y ese pueblo sale y pasa en el mar en seco. Toda esa generación que había visto las plagas en Egipto, toda esa generación que había visto cómo Dios les había provisto maná, les había provisto agua, toda esa generación que había visto aquella nube y la columna de fuego. Hermanos, esa generación se quedó sin ver la tierra prometida, se quedó sin entrar a la tierra prometida. Aquella generación sacada de Egipto con mano poderosa había perecido, había incumplido su palabra de obedecer, de ser fiel a Dios. Dios, por el contrario, se mantuvo fiel a su palabra, a su promesa y a su juramento. No solo lo fue con Israel, sino ahora lo es también con nosotros a través del Evangelio. Mire, aquella generación pereció. Muchos de ellos prometieron serle fiel a Dios y obedecer al Señor. Pero hermanos, el hombre acabó, el hombre es finito. Pero ve, la promesa del Señor está ahora sobre la nueva generación. Ve cómo la palabra del Señor permanece para siempre, como dice el apóstol Pedro. Sí. Ve cómo el hombre es como la hierba, se seca, como una flor se marchita y se cae. Pero dice la palabra de Dios, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, hermanos. La promesa que el Señor nos ha hecho, el Señor la mantuvo sobre la nueva generación, aquellos muchachitos, aquellos niños. Yo no sé si puede imaginarse, hermanos, cómo sus papás mueren y ellos son pequeñitos, ellos están en el desierto. Pero cómo Dios mantiene su promesa. Cómo Dios es un Dios que mantiene su promesa, es un Dios fiel a su palabra. Luego cuando leemos del versículo 9 al versículo 13, el Señor también es muy específico, porque no solo les dio la ley, sino le dijo a Moisés, escríbelo. Y esto es muy importante, hermanos, porque como siempre decimos a veces, papelito habla. Sí, el Señor de alguna manera aplicó lo mismo con Israel. Le dijo a Moisés en el versículo 9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Miren, el Señor le dijo a Moisés, ok, escríbelo. Escríbelo. Ahora, Israel no tenía excusa de que no lo sabía, no lo sé. Antes la ley se pasaba de manera oral. Un papá le decía a su hijo, hijo, estas son las leyes que el Señor dio, apréndetelas. Y diario, a cada rato, cuando se podía, se las repetía al hijo y el hijo se las aprendía de manera oral.
Pero ahora Dios les dice a Moisés, escríbelo. ¿Y sabe por qué Dios le dice que lo escriba, hermanos? Porque sabe que en poco tiempo Israel se olvidaría de esa ley. Porque sabe que en poco tiempo Israel le daría la espalda a esa ley. Así que escrito, no hay manera que te escapes. Sí. No hay manera. Así que Dios, de alguna manera, Dios se encarga de darles un cúmulo de instrucciones. Esto es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Y lo hace no solo de manera oral, o sea, no solo lo transmite, se lo dice a Moisés y Moisés al pueblo, sino ahora por escrito, Dios le dice a Moisés, escríbelo para que se lo enseñen al pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes lo iban a hacer? Los levitas, los sacerdotes. ¿Cuándo lo iban a hacer? Cada 7 años, en el año de la remisión. Cada vez que todo el pueblo se congregara, esta ley debía de leerse, debía de leerse. Y cada papá sabía que debía repetírselo a sus hijos, pero de manera pública se debía hacer cada 7 años. Cuando estaban los niños allá, cuando estaban todas las familias allá, esta ley debía de leerse. ¿Para qué? El versículo 12 y 13 nos dice, ¿para qué? Para que oigan y aprendan y teman y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Para qué era? No solo lo tenían que oír, lo tenían que aprender. Y luego tenían que temer a Dios, temer a la ley, temer a Dios, temer a hacer lo malo. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esa ley, hermanos. Y sí, no solo era una parte que tenían que cumplir ellos, debían cumplirla toda. Esta ley debía de cumplirse toda, no solo era cumplir una parte, debías de cumplirla toda. Muchos en Israel lo hacían, lo guardaban y lo hacían de manera imperfecta. ¿Sí? Por eso había los sacrificios por el pecado. Porque si ellos pudieran cumplir toda esta ley, no habría necesidad de esos sacrificios, pero el Señor también proveyó, sabía que el pueblo era imperfecto, sabía que el hombre es imperfecto y proveyó un medio para que ellos pudieran ser liberados de esa culpa, de ese pecado. ¿Sabe? El único que pudo cumplir toda esta ley fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el mismo, el sacrificio mismo por lo que nosotros no podemos cumplir. Él es el sacrificio perfecto. Por eso, aunque intentáramos cumplir la ley, no podríamos, hermanos. Y por eso en Cristo cumplió toda esa ley, no para que nosotros no hagamos lo que nos ha dicho que hagamos, sino para que nosotros, conociendo aún nuestra imperfección, Él pueda interceder delante del Padre acerca de nuestras propias debilidades, hermanos. Porque hay grupos también hoy en día que quieren vivir como judíos. Hay quienes ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. No sé si se ha topado con alguno de esos que quieren volver al judaísmo. Hermanos, en Cristo somos libres de todo eso. No necesitamos hacer eso. Cristo ha pagado por todas las faltas, los pecados que nosotros cometimos, aún los que hemos de hacer, Él lo ha pagado todo. ¿Qué nos pide el Señor? Que lo obedezcamos. ¿Qué nos pide el Señor? Que le seamos fieles. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos santifiquemos. ¿Y con qué nos santificamos? Con su palabra. Que obedezcamos su palabra. Hermanos, es de esta manera como el Señor le dijo a Moisés, escríbelo para que el pueblo lo tenga, para que oigan y aprendan y teman y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y no solo era para ellos, sino aún para los hijos, la tercera, cuarta y quizá la quinta generación. Y las demás generaciones que vendrían después. Asimismo, describe la manera en que debían de vivir en esta tierra. Mira, hermanos, no solo era una ley que debía ser enseñada para los niños, para sus hijos. Debía ser una ley también, es una manera de cómo Dios les estaba diciendo a ellos cómo debían de vivir en la tierra donde ellos debían de estar. No solo entrarían a esa tierra, no solo la conquistarían, sino aún Dios les dice cómo debían de vivir en esa tierra. Mire, en el capítulo 30, versículo 15, mire cómo dice la escritura, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida
y el bien, la muerte y el mal, hablando de las bendiciones, las maldiciones que podemos leer en el capítulo 30. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esta ley, hermano, era la constitución, era la manera en que ellos les decía cómo ellos debían vivir en esa tierra que iban a conquistar. ¿Sí? Dios no solo los introduce a la tierra y ahora vivan como quieran. Dios los introduce a la tierra y les dice cómo deben de vivir en esa tierra. ¿Qué es lo que deben de hacer? Ahí tienen la ley. Si la hacen, les va a ir bien. Si no la hacen, les va a ir mal. ¿Sí? Si usted se pone a pensar, hermano, nuestro Dios no solo nos da la salvación, nos dice cómo vivir nuestra salvación, qué hay que hacer todos los días, cómo debemos de vivir nuestra salvación, cómo debemos vivir nuestra vida en Él. Eso es lo que aprendemos de todo esto. Estas palabras fueron para Israel. Nosotros no somos Israel, pero los principios y las enseñanzas que aprendemos acá, hermanos, es para nosotros. Esto nos pone a la mente que no podemos vivir como queremos. Si ya somos salvos, no podemos hacer no debemos hacer lo que nos dé la gana. Hay quienes dicen la salvación es para siempre. Y como la salvación es para siempre, puedes vivir y hacer lo que tú quieras. Al final vas a ser salvo. No, hermanos, no es así. La salvación es para que nosotros la vivamos como Dios quiere que la vivamos. Como Cristo nos ha mandado que la vivamos. Como su palabra dice que la vivamos. Cuando vivimos la palabra del Señor, estamos disfrutando y viviendo la salvación. Ya la tenemos. Ya somos salvos, pero tenemos que vivir como el Señor nos dice que vivamos. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Jesucristo. Antes era esclavo del mundo, antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. ¿Entiendes? Dios no te liberta para que hagas lo que tú quieras. Dios no te salva para hacer lo que tú quieras o vivas como tú quieras. Dios te salva por medio de Cristo para que tú vivas como Él quiere que tú vivas, hermanos. Esto es maravilloso, ¿ves? Dios no solo iba a introducir a Israel a la tierra prometida. Dios les dijo cómo debían de vivir en esa tierra prometida, qué debían de hacer. Sin embargo, hermanos, mire, hay otra cosa maravillosa. Seguimos leyendo. Dios no paró con que, Dios no solo le dijo a Moisés, escríbelo. Ahora Dios se va a ir un poquito más. Sí. Y versículo 16. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. O sea, Dios le está diciendo el futuro, lo que el pueblo va a hacer en aquella tierra prometida. Esto se llama, hermanos, omnisciencia del Señor. Esto se llama omnisciencia de Dios. No solo conoce tu pasado, tu presente, aún conoce tu futuro. Aquí Dios le está describiendo a Moisés lo que el pueblo iba a hacer después que ellos estén en la tierra prometida, después que Moisés muriera. ¿Sí? Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, contra el pueblo. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes,
porque yo conozco lo que se proponen de antemano y antes que los introduzcan en la tierra que juré darles. ¿Ve? Omnisciencia del Señor. ¿Sabe qué es lo que iba a hacer este pueblo? ¿Sabe que este pueblo le iba a dar la espalda al Señor? Lo iban a provocar con dioses ajenos. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés, escribe un cántico. Dios no solo transmite su palabra de manera oral. Le ha dicho a Moisés, escríbelo, y ahora Moisés tenía que escribir un cántico. Y es el cántico que está en el capítulo 32. Yo no lo entendía hasta que entendí el contexto. Siempre hay que leer el contexto como nos recomiendan siempre. Yo no entendía porque pensé que, y sí, es un cántico precioso donde exaltan las virtudes del Señor, pero es un cántico en contra del pueblo de Israel. Cuando Israel dijera, no, yo no hice nada, mira, te lo dejé por escrito. Y aparte, ¿cómo dice el cántico que te aprendiste? Y eso, hermanos, mire, yo no sé, pero el Señor nos conoce tanto y nos conoce tan bien, hermanos, que sabe que muchas veces cuando prometemos no lo cumplimos. Este pueblo iba a estar en la tierra prometida. Este pueblo iba a tener lo que Dios les había dicho que tendrían. Pero este pueblo le iba a dar la espalda a Dios. Y este cántico, hermano, iba a testificar en contra de ellos. Si usted ha leído Apocalipsis, dice que va a llegar un momento en que el Señor va a decir, traigan el libro. Y el texto dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue. Hermanos, de verdad, esto es algo muy importante, hermanos. No podemos tomar las cosas de Dios así nada más porque sí. ¿Sabe por qué nuestros cantos son selectos? ¿Y sabe por qué se cantan himnos aquí? Hermanos, yo me doy cuenta que primero, a través de toda la Biblia, el Señor se encargó de dejar cánticos. En Génesis hay cánticos, en Éxodo hay cánticos, en Deuteronomio hay cánticos, en Jueces hay cánticos, ahí están los salmos. Hermanos, cuando nosotros cantamos aquí, estamos cantando la palabra del Señor. Por eso nuestros cantos son selectos. Por eso tú no puedes subirte acá y cantar cualquier cosa. Por eso, hermano, cuando uno entiende esto, te das cuenta. Gracias, Señor, porque tenemos personas que se encargan de que le cantemos correctamente al Señor. De que nosotros le cantemos exaltándole. Cuando tú cantas, cuente de la vida eterna y de toda salvación. ¿De quién estás hablando? De Cristo. Cuando cantas majestad, ¿a quién te estás refiriendo? A Dios. Hermano, cuando nosotros comparamos estos cantos con los que hay actuales, hermanos, a veces cantamos pura abominación y cantamos cosas que ni siquiera no tienen nada que ver con el Señor. De verdad, sí. Y entonces este cántico iba a atestiguar el pecado de Israel. Cuando Israel dijera, no hicimos nada, te lo dejé por escrito. Y aparte, te aprendiste ese cántico. Sí. Haz de esta ley un cántico que debía ser enseñado y aprendido con el fin de ser un testimonio en contra de ellos. Cuando ellos se aparten de mí y estén sufriendo las consecuencias de sus pecados, entonces se acordarán de que yo ya se los había dicho. ¿Sí? No hay excusa, hermanos. Yo no sé si te pones a pensar, pero delante del Señor no vamos a tener excusa para nada. No tendremos palabras para excusarnos, ni podremos. Por eso es importante, hermano, tomar a Dios y tomar en serio la palabra del Señor. Dios y la Biblia no dejan cabos sueltos, ni problemas, ni cuestiones sin resolver. Y hermano, mire, Dios sabía que el pueblo le iba a dejar, así que Dios se prepara de antemano. Sabía lo que el pueblo iba a hacer en contra de él, Dios se prepara de antemano. ¿Ves? No hay cabos sueltos. Dios no dejó nada sin resolver. Todo lo que hay que conocer y todo lo que los problemas a resolver, hermanos, lo ha dejado en su palabra. Solo hay que leerla, solo hay que comprenderla, solo hay que escucharla, solo hay que cantarla. ¿Sí? Antiguamente los que no podían leer se memorizaban los himnos, porque esos himnos les daban a ellos seguridad.
En los pueblos, cuando no saben leer, lo que se saben son los himnos y de memoria muchas veces. Nosotros aquí con trabajo sí cantamos himnos y con trabajo nos sabemos un himno de memoria. Hermano, esto es algo precioso. Y mire, y si Moisés conocía al pueblo, porque él había estado con ellos más de 40 años, ¿y cuánto no le hicieron a Moisés? Si Moisés los conocía bien, ¿cuánto más Dios? ¿Sí? No solo los conocía ahorita, que era una nueva generación, sino los conocería y los conocía aún lo que iban a hacer y aún después de lo que iban a hacer ellos, su próxima generación. ¿Sí? Dios se ha encargado a través de su palabra y usando los medios que a través de ella encontramos y tenemos, se ha encargado de que nos sepamos bien sus palabras, conllevando con esto una responsabilidad que de no cumplirla traerá a nuestras vidas graves y terribles consecuencias. O sea, no solo tienes la palabra para leer, tienes a alguien a quien Dios usa para explicarte lo que la palabra de Dios dice. Y aparte tienes cantos que también hablan de la majestad del Señor, que también hablan de tu condición como pecador y que también hablan lo que debes tú de hacer. No hay excusa, hermanos. Dios ha provisto los medios, todos los medios necesarios para que nosotros un día no pongamos excusa delante de Él. Es que no lo escuché. Es que nunca me lo dijeron. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable delante del Señor. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, pero es que yo no lo sabía. A veces uno se escuda en la ignorancia y piensa que por la ignorancia uno va a ser justificado delante del Señor. Y no, hermano, porque nuestro propio corazón nos engaña muchas veces. No, pues es que allí más culpa tiene el pastor porque es el que enseña la palabra de Dios. Yo como no me la sé, pues el Señor al final me va a dar una pequeña reprimenda. No, hermanos, no pensemos así. Yo lo digo porque yo también he llegado a pensar así. Pero no pensemos así. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de la palabra del Señor que nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene una Biblia y un día el Señor nos va a preguntar por ella. Y en base a esto vamos a ser juzgados, en base a las palabras de Él. Bueno, entonces de esa manera Moisés termina describiendo este pasaje y de esta manera entonces, hermanos, vamos a aprender algunas cositas, ¿sí? O sea, realmente vamos a entender, y quiero yo que usted entienda también, por qué la generación, los papás de esta nueva generación no cruzaron el desierto. Ya vimos por qué, pero ahora vamos al libro de Números y a leer, hermanos, ¿por qué? Porque uno puede decir, Dios es malo y no los dejó pasar. Ellos querían ver la tierra prometida, pero el Señor fue tan malo y los mató en el desierto. Hay gente que no conoce de Dios, que no conoce la escritura, que dice así, no, pero ¿cómo es que puedes adorar a un Dios malo? A un Dios que mata a las personas. Y mire, hermanos, en Números capítulo 14 nos explica por qué esta generación, la que quedó muerta en el desierto, la que quedó postrada en el desierto, no cruzó el Jordán. Mire, versículo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire cómo ellos se expresan delante de Moisés, pero sobre todo, mira cómo desprecian a Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová, versículo 3? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermanos, aquí llega un momento en que los espías ya han recorrido la tierra. El contexto es de los 12 espías. Los espías recorrieron la tierra, reconocieron la tierra. 10 de ellos dieron un informe correcto, pero luego dicen, pero en esa tierra viven gigantes. En esa tierra hay ciudades muy fortificadas. En esa tierra nos veían como langostas, en esa tierra. Y entonces, ¿qué hicieron estos 10? Estos 10 hicieron que el pueblo
tuviera miedo, le metieron al pueblo desconfianza, hermanos. Y entonces el pueblo reacciona de esta manera. Hubo otros dos que en vez de eso dijeron, sí es cierto, hay gigantes, hay ciudades muy grandes, pero con nosotros está Dios y los comeremos como pan, dice Josué, dice Caleb, y los comeremos como pan. ¿Sí? El Dios de ellos los ha abandonado, mientras que el Dios de nosotros está con nosotros. Pero como siempre, a veces el pueblo se inclinó por los 10 que fueron negativos y ahí quedaron los 2 positivos. Y muchas veces, hermanos, y nos ha llevado tiempo aprender muchas veces que la razón no siempre está con la multitud. La razón siempre está en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y ese es el resultado. Así que el pueblo reacciona de esa manera contra Moisés, contra Aarón. Reacciona de una manera incorrecta delante de Dios. Así que en el versículo 1 dice que el pueblo dio grito, dio voces, el pueblo lloró aquella noche. Yo me preguntaba, y entonces, ¿qué de malo tiene que ellos lloren? Usted no lloraría ante una situación como esta, donde ellos pintan un panorama donde nos van a matar, nos van a destruir, nuestras mujeres, nuestros niños van a ser destruidos. O sea, no es una reacción normal en el ser humano ante esta situación. Tú sabes que hay una situación donde no tienes escapatoria. Para ellos era así, ellos pintaron el panorama de esta manera, tan negativo, lo pusieron tan de una manera sombría que ellos dijeron, pues no hay salvación para nosotros. Dice que el pueblo lloró y gritó, dio voces. O sea, como si ya les hubiera sucedido primero. No les había sucedido todavía. Pero ellos ya habían pintado el panorama tan sombrío y tan de esa manera que fueron y se quejaron contra Moisés. ¿Qué de malo tiene esto, hermano, que tú llores o que reacciones de esta manera? Pues realmente no hay nada malo, es una reacción normal de cada uno de nosotros, del ser humano, ante un peligro inminente, inevitable. O sea, el llanto, el dolor, es algo normal. Dios nos ha provisto de sentimientos. Pero hermano, entonces, mire, ahora haga este ejercicio. Si usted estuviera en esta situación y con lo que hemos aprendido y conocido, ¿qué es lo primero que hubiéramos hecho? ¿Qué es lo primero que hubiéramos hecho, hermanos? ¿O qué es lo primero que nos recomienda o la palabra del Señor hacer ante una situación tan terrible como esta? Orar, ¿ves? Clamar al Señor, suplicarse, ponernos de rodillas y decir, Señor, esta es la situación, yo no la puedo, yo no la puedo solucionar, está fuera de mis límites, Señor. ¿Qué hacemos nosotros? O nos han enseñado, o la Biblia nos ha enseñado, lo primero es orar, clamar al Señor, humillarnos delante de Él. ¿Qué hizo Job cuando sus hijos se murieron? Ah, Señor, qué malo eres. Mira, es que tú, ¿por qué me mataste a mis 10 hijos? Tan siquiera me hubieras dejado uno. Dice la Biblia que él se humilló, él se puso en silicio, rompió su vestidura, se rasgó la barba, se humilló delante del Señor y dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se fueron todas sus riquezas, todo lo bien que vivía él. Luego el Señor le quita a sus hijos. Y todavía así dice la Biblia que él no encontró ningún despropósito en Dios, ni menospreció a Dios, ni habló mal de Dios, ni pecó en contra de Dios. Hermanos, tengamos cuidado cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Debemos cuidar no caer en pecado. Porque muchas veces caemos en pecado y hacemos lo mismo que hizo Israel. ¿Sí? Le atribuyeron a Dios maldad, malicia, muerte. Mire sus palabras en el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? O sea, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, están diciendo, Señor, qué malo eres. Solo nos trajiste para matarnos, que el enemigo nos matara, que el enemigo nos destruyera. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahí éramos esclavos y nos daban de comer, pero aquí somos libres, estamos en el desierto, pero el enemigo nos va a destruir. ¿Para qué nos traes de aquí, Señor?
Casi le dijeron al Señor, qué malo eres, Señor. Dios, qué bien escondido te tenías esto. ¿Sabe? Ese es el pensamiento de ellos. Puso a Dios como un Dios malo, como un Dios que desea lo peor para su pueblo. Hermanos, cuando leemos la historia de Israel, ¿qué es lo que ellos habían tenido de Dios? En primer lugar, cuando estaban en esclavitud, clamaron. ¿Y qué hizo el Señor? Se acordó de ellos, escuchó la oración y Dios designó un libertador. ¿Quién? Moisés. Y luego cuando Faraón no los dejaba ir, ¿qué hizo el Señor? Intervino de tal manera que hubo plagas para que Egipto los dejara ir. Literalmente Egipto los hizo correr, los sacó de Egipto porque ya era tanto lo que les sucedía a los egipcios que dijeron, pues ya Israel, lárgate, lárgate, ya no te queremos acá. Por tu culpa vino todo esto. Y Egipto estaba destruido para ese tiempo. Cuando Israel sale, Egipto estaba destruido. De ser una gran potencia, ya estaba destruido. Dios había arruinado ese pueblo. Israel se va libre. Todavía así Dios le dice, mira, pídele a cada vecina que te dé oro, que te dé dinero, lo que tenga. Y seguro los egipcios dirán, pues llévate todo. Total, ¿para qué lo quiero? Ya no tengo casa, ya no tengo hijo, mi primogénito ya murió, llévatelo todo. Cuando, para que ellos no sufrieran el calor grave, ¿qué es lo que Dios les proveyó? Una nube. En la noche cuando había frío, ¿qué es lo que Dios les proveyó? Hermanos. Cuando tenían hambre, ¿qué es lo que Dios les proveyó? Ahí estaba el maná. Cuando tuvieron sed, ahí estaba el agua. Dios les proveía siempre agua. ¿Qué habían cosechado de Dios? ¿Qué habían tenido de Dios? Puras cosas buenas, hermano. ¿Qué tenían que hacer? Solo creerle a Dios, obedecerle a Dios y serle fiel a Dios. Sin embargo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros miramos lo negativo en nuestras vidas y no examinamos todo lo positivo y lo precioso que Dios nos ha dado? Y eso negativo a veces nos hace sumirnos en tristeza, en dolor, en quejas en contra del Señor. Pero ponte a pensar cuántas cosas buenas no te ha dado el Señor. Y aún lo que estás sufriendo ahorita, aún en la condición en que estás, hermanos, es porque Dios tiene un propósito y los propósitos de Dios siempre son buenos. No te olvides de eso. Si estás enfermo es para un propósito bueno. Yo no sé, quizás para que estés rápidamente con el Señor. Quizás para que, como hemos escuchado muchos testimonios, hermanos, como el Señor ha levantado enfermos. ¿Para qué el Señor cura a esas personas? Para que dar testimonio del Dios que tienen, del Dios que tenemos. Entonces, en Dios siempre hay buenos propósitos. Pero Israel, ¿qué hizo? Le achacó a Dios maldad, malicia, muerte. Señor, ni siquiera de nuestras mujeres, mucho menos de nuestros niños, tienes compasión. Qué malo eres. Así le dijeron a ellos, le dijeron a Dios. Y esos niños que ellos dijeron, escuche bien, esos niños de quien ellos dijeron, y nuestros niños sean por presa. ¿Sabe? Esos niños son la generación de la que Moisés habla en Deuteronomio 31. Porque Dios dijo, esos niños a quienes ustedes dijeron que solo los trae para que murieran, esos niños van a heredar la tierra prometida. Esos niños van a cruzar la tierra prometida, van a entrar allí, yo los voy a llevar, dijo el Señor, pero ustedes se van a quedar acá. Pero ustedes se van a quedar acá. Le atribuyeron a Dios maldad, malicia, muerte. Dudaron, renegaron de Dios. No nos sería mejor volvernos a Egipto, dijeron. Y tú te pones a pensar y dices, ¿qué? En Egipto eran esclavos. En Egipto con trabajo tenían tiempo para su familia, porque estaban todo el tiempo ocupados en trabajar y si no trabajaban los chicoteaban y los latigaban. Pero ellos dicen, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué iban a hacer en Egipto? Egipto ya estaba destruido. Y hermanos, esto nos enseña algo muy importante, que aunque Israel fue sacado de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Egipto es el modo de vida, Egipto es el mundo. Egipto es la manera en que la gente vive, que no conoce de Dios, la gente incrédula vive.
y que no conoce de Dios. Sí, el Señor los había liberado, pero todavía tenían a Egipto en su corazón. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? Salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ella, porque aun cuando estaba destruyendo y Dios les dijo, no volteen a ver para atrás, ella voltea a ver. Y es que, hermano, mientras nosotros no pongamos en las manos del Señor todo aquello que nos estorba, todo aquello que impide que tengamos una comunión completa con el Señor, hermano, el Señor no va a poder obrar en nuestras vidas. Tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor, ponerlo debajo de él. Señor, tú sabes que amo una buena vida, pero ahorita que te conozco y por tener una buena vida estoy trabajando doble y no, ahora quiero tener una vida correcta delante de ti, Señor. Ayúdame a no afanarme del trabajo. Ayúdame a vivir con el contentamiento que me das, hermanos. Y el Señor empieza a cambiar nuestras vidas. Pero cuando tenemos esto, entonces sí, voy a la iglesia y voy el domingo en la mañana, en la tarde, pero de lunes a sábado trabajar doble, porque necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Entonces, como decía el pastor, ¿en dónde está nuestra prioridad entonces? Aquí venimos, nos congregamos, pero luego que salimos de acá, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros planes para mañana? ¿En nuestros planes para mañana está Dios o es mi trabajo? ¿Está lo que tengo que hacer? Mire, Judas estuvo con el Señor, pero el Señor nunca estuvo en Judas porque Judas nunca le abrió el corazón. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tú dices, ¿qué? Habías salido de la esclavitud y todavía quieres volver allá. Dios ya te liberó del pecado y todavía quieres volver a pecar. Ve, hermanos, cómo hay cosas en nuestras vidas que si no se las entregamos por completo al Señor van a ser siempre piedra de tropiezo. Eso impide que nuestra vida espiritual despegue. Eso impide que lleguemos a una madurez espiritual. Eso impide que nosotros consagremos nuestra vida al Señor. Eso impide que el Señor nos use. Eso, hermanos, produce en nuestra vida un estancamiento espiritual. Es importante examinar nuestras vidas y decir, Señor, tengo este problema, ayúdame en esto. Tu palabra dice que lo debo dejar y lo tengo que dejar. Dame la fuerza necesaria para poder hacer lo correcto, para que tú me puedas usar, para que yo pueda estar en comunión contigo. Hermanos, ¿qué hizo Israel? Israel dudó del Señor, renegó de Dios. La pregunta es, ¿qué cosas de este mundo o de tu vida o de nuestra vida pasada no ha salido de nosotros? O sea, no la hemos puesto delante del Señor para que Él transforme nuestras vidas. ¿Qué cosas aún retenemos allí, hermanos? Examina su vida. ¿Qué cosas todavía tienes en tu vida que al Señor no le agrada, pero a ti te agrada que todavía sigue allí? Y sí, ya eres salvo y pues ya tienes la salvación, pero hermano, Dios quiere que vayas un poquito más, que cruces ese Jordán, que conquistes la tierra prometida. ¿Sabe? Muchos de nosotros ya hemos terminado fundamento. Debemos rogarle al Señor, el Señor nos muestre dónde están nuestros ministerios, dónde está nuestra área, en dónde podemos ser usados. Los que ya terminaron fundamentos deben estar pensando, ya saben cuáles son sus talentos o ya tienen una idea de dónde el Señor los puede utilizar. Pero hermano, ahora lo que sigue es, Señor, en oración, ayúdame muéstrame la área. Ya me lo mostraste, ahora ayúdame, santifícame, límpiame, ayúdame a crecer. Lo que ya me mostraste, ayúdame a practicarlo, a hacerlo en mi vida. Porque muchos hemos aprendido y pasado fundamento y con buenas calificaciones. Pero hermano, hemos hecho muy poco para el Señor. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Yo no sé, yo hago una introspectiva de mí mismo y digo, ya pasamos fundamento, ya conocemos, ya sabemos, tenemos un pastor de tiempo completo, tenemos enseñanza todos los domingos, todos los días, tenemos Biblia, tenemos todo. ¿Y qué tanto hemos hecho por el Señor? ¿Cómo estamos trabajando por el Señor o cómo estamos dejando que el Señor use nuestras vidas, hermano? Y esto, hermano, es muy importante para cada uno de nosotros.
¿No sería mejor volvernos a Egipto? Dijo Israel. En otras palabras, volvamos a la esclavitud, decían los israelitas, a la opresión del enemigo, a la muerte. No apreciaban la libertad ni los cuidados que de Dios tenían. Solo veían lo negativo, las necesidades. En vez de mirar a Dios y confiar en Él, ponían su mirada en sus líderes, en sus esfuerzos humanos. ¿Saben? La congregación va con Moisés y con Aarón. Y sí, eran los líderes que Dios había puesto allá, pero hermanos, lo primordial para ellos era ir con el Señor. Dios nos ha provisto de líderes, hermanos espirituales, siervos que Dios usa. Hermanos, muchas veces en vez de ir primero al Señor, vamos con ellos. Y no es malo, está bien. Y un buen consejo, y fíjense cómo somos, hermanos. El siervo del Señor, ¿qué es lo primero que nos aconseja? Hermano, ore, pídele al Señor, póngalo en oración. Si nosotros vamos con el Señor y le pedimos, y aparte pedimos consejo, y los consejos coinciden, hermano, entonces hagamos la voluntad del Señor. Ese es el problema de Israel. Esta generación puso su mirada en sus líderes. Y cuando Moisés, es más, esta misma generación llevó a Moisés a pecar en contra del Señor. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Así que, hermano, nuestra prioridad debe ser Dios. Dios ha provisto de líderes y Dios los bendice y son de nuestra ayuda. Pero, hermano, acuérdense que somos seres humanos. Pero Dios es perfecto. Y Dios hace las cosas bien. Y un hombre usado por Dios no te va a aconsejar lo contrario a lo que la Biblia dice. Eso entiéndalo, póngalo en su cabeza. Porque a veces vemos lo que tenemos que hacer en la Biblia, pero no, le voy a preguntar mejor al pastor porque él me va a decir mejor. Y resulta que lo que dice el pastor es lo que estaba en tu Biblia. Pero nuestro pensamiento es que me diga otra cosa, que me diga que sí está bien. Vamos a hacerlo así. Hermanos, queremos adulterar la palabra del Señor y eso no es posible. La palabra del Señor es limpia, es pura, mejor que cualquier consejo humano. Pero no menospreciemos tampoco a los siervos del Señor. Pusieron su mirada en sus líderes en vez de ponerlos en Dios. Hermanos, ¿no es nuestra actitud muchas veces como esta? ¿Cuántas veces no hemos sido tentados a volver a lo que éramos antes? ¿Usted no? Yo sí. A ser esclavos del pecado, sujetos a este mundo y sus deseos, a someternos de nuevo a Satanás. Cosas vanas que no valen la pena cambiar por la libertad, la provisión, la posición y posesión que tenemos en Cristo, como leemos en Efesios. Si te pones a examinar, hermano, tu vida en el mundo no fue mejor que la que tienes ahora en Cristo. Aunque aquí en este mundo, como dice la canción, tengo una casita chica, pero yo sé que en el cielo tengo una mansión. ¿Ves? Eso es algo precioso, hermano. Es algo precioso. Cosas vanas que no valen la pena cambiar por la libertad, la provisión, la posesión que tenemos en Cristo. Tristemente, hermanos, muchos ya se han vuelto atrás. No se quedaron con las ganas de volver a Egipto, regresaron. Cheque cuántos ya no están con nosotros, están en el mundo. Están en el mundo, volvieron a lo que eran antes. Muchos ya no están. Tristemente, muchos ya han regresado, han vuelto a Egipto, han vuelto al mundo. Y quizá unos pocos, y ojalá usted y algunos, mire esto, y algunos están pensando hacerlo. Es que las cosas de Dios son tan difíciles. Cuando yo estaba allí sin Dios, sin Cristo, sin la iglesia, sin nada, qué bien me iba. Y hay personas, hermano, hay personas entre nosotros, hermanos entre nosotros, que a veces piensan que el mundo es mejor que estar aquí en las cosas del Señor. Hay quienes ya volvieron, hay quienes están pensando volver. Pero hermano, hay algunos, y ojalá usted y yo estemos entre esos pocos que no quieren volver atrás. Como dice Hebreos 39, que seamos de los que no retroceden. Que nuestra mirada no sea en los hombres, nuestra mirada sea en Cristo. Como el texto dice, no vuelvo atrás. Como el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, ¿cuál de todo esto
¿Qué decisión es la que usted va a tomar? 10 de los espías se retrocedieron y murieron en el desierto. 2 de ellos cruzaron el Jordán, Caleb y Josué. ¿De cuál de esos quiere ser, hermanos? ¿De la generación que se quedó postrada en el desierto y no cruzó y no tuvo la tierra prometida? ¿O de esa nueva generación que está lista, como los de fundamento, listos para cruzar el Jordán y tener la tierra prometida? No hacerlo solo, sino hacerlo con la presencia del Señor, confiando en que su palabra la va a cumplir el Señor. ¿Sabe? Esa segunda generación, esos niños de quien sus papás dijeron, es que el Señor los trajo el Señor al desierto para que murieran. Esa generación heredó la tierra. Sin embargo, esa generación también le dio la espalda al Señor. Y luego en el libro de Jueces leemos los hijos de esa generación dándole la espalda por completo al Señor. Y toda la historia de Israel es de altibajos. Sin embargo, hay algo precioso, hermanos, que el Señor siempre dejó una puerta abierta para restaurar a su pueblo. Y es Israel que siempre le ha dado la espalda al Señor. Un día volverá a su Señor. Porque el Señor, así como castiga y disciplina, también restaura. Y hermano, yo no sé en qué condición esté usted, pero si hemos pecado en contra del Señor o estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, hermanos, es tiempo que nosotros nos examinemos, ¿sí? Nos examinemos. Allí está la tierra prometida, pero no lo hagamos solo. Pasemos con el Señor. Él pasa delante de ti. Él destruye estas naciones. Él hará lo otro. Tú deja que el Señor obre en tu vida, pero deja que el Señor obre en tu vida. ¿Sí? Obra en tu vida. ¿Sí? Dios es real. Dios es verdad. ¿Sí? Pero a menos que nosotros dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, entonces el Señor se va a volver real a los ojos de todos. Porque Dios es espíritu. Pero nosotros somos los medios para que Él sea conocido, para que Él sea dado a conocer. Hermanos, precioso pasaje que nos enseña acerca de cuál de esas generaciones quiere ser. ¿Aquella que se queda en el desierto o esa que quiere cruzar el Jordán? Que no lo hace sola, que la va a hacer con la ayuda del Señor. Esos del desierto le dieron la espalda al Señor. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Darle la espalda al Señor? Recuerde, el mundo no nos ofrece nada bueno. Egipto no es un lugar bueno. Tenemos un camino que es el cielo. Tenemos una vida en el Señor y una vida que hay que disfrutar con altibajos y caídas muchas veces. Pero aún hasta en eso dice que el justo cae 7 veces. Se levanta, el Señor lo levanta otra vez. Así es nuestra vida, hermanos. Así es nuestra vida. Ahorita que pasan los años me doy cuenta que nuestra vida es así. Pero la misericordia del Señor nos sostiene, nos mantiene y nos permite poder disfrutar. Y ahora que tenemos vida, disfrutémoslo a Él, disfrutemos a Dios, disfrutemos su palabra, disfrutemos el congregarnos, disfrutemos el estar entre hermanos, disfrutemos la vida eterna que tenemos en Cristo. No esperemos el cielo para disfrutarlo allá, disfrutémoslo aquí, haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, viviendo en su palabra, haciendo su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Hay mucho que aprender de la vida de Israel, Señor, y hay muchos principios también que poner en nuestras vidas y qué hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como esa generación que te rechazó, como esa generación que quedó postrada en el desierto, que en vez de mirar hacia la tierra prometida y mirar hacia los beneficios que le has dado o que les diste, Señor, miraban en aquello que podía ser una realidad, Señor, que ni siquiera la estaban viviendo, pero el diablo los engañó de tal manera que creyeron que iba a ser así, Señor. La verdad, Señor, ayúdanos, Padre, a poner nuestros pies sobre la tierra y a creer en ese Dios que eres tú, Señor, a conocerte todavía más, Señor, sabiendo que tenemos una responsabilidad contigo, pero que, Señor, no nos has puesto para llevarlo a cabo solos, sino que nos has dado de tu Espíritu Santo para que nos guíe. Nos has dado tu palabra para que por medio de ella aprendamos. Nos has dado la oración para que podamos
comunicarnos contigo, Señor. Nos has provisto medios, Padre, para que nosotros podamos estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas positivas, las cosas que están en ti, aquello que vale la pena, Señor, y dejar a un lado y dejar atrás, Señor, aquello que el mundo nos ofreció o aquello que el mundo nos está ofreciendo ahorita. Señor, centremos nuestra mirada en ti. Ayúdanos a centrarnos en ti. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a cruzar ese Jordán que es todos los días de nuestra vida, Señor, muchas veces con obstáculos, muchas veces con necesidades, muchas veces con enfermedades. Pero ayúdanos, Señor, con tu poder a cruzarlo, a vivir una vida abundante, a vivir una vida que te glorifique, una vida que te santifique, Señor. Ayúdanos, Padre, porque aquella generación que cruzó el Jordán también, Señor, tuvo que santificarse y tuvo que renovar el pacto que había hecho contigo, Señor. Ayúdanos entonces a examinar, Señor, nuestras vidas, a no cruzar el Jordán solo porque sí, sino a hacerlo contigo y de la manera que tú nos has dicho que lo hagamos. No sé cuál sea cada uno de mis hermanos el Jordán que tiene que cruzar, pero Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a cruzarlo contigo, Señor. Ayúdanos a no actuar solo, a no hacerlo a nuestro modo, sino que ayúdanos a que tú nos guíes, a que tú nos lleves, a que tú nos pongas allí, a que tú nos establezcas allí. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por el tiempo que nos permites tener, por la salud, por todo, Señor, por los hermanos que están aquí presentes. Y ojalá esta breve meditación, Señor, pues pueda ser útil en nuestras vidas. A veces buscamos hacerlo de manera más breve y más ágil, pero muchas veces, Señor, no lo logramos hacer, Padre, pero yo sé que tu palabra obra en las vidas, así como lo hace en la mía, Señor. Que estas palabras tuyas, Señor, obren en la vida de nuestros hermanos y podamos examinarnos a nosotros mismos y mirar nuestra condición, Señor, y que, Señor, tú puedas ser quien obre en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos todas las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.